Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Hermoso miércoles, preparados para poder escuchar la palabra del Señor en esta noche. Que en este tiempo podamos tener la sabiduría de poder entender lo que el Señor nos quiere hablar. Vamos a hacer una oración para poder empezar esta reunión y poder entender lo que el Señor nos quiere decir a cada uno de nosotros. Amado Padre, amado Señor, gracias por este momento, Señor, gracias porque sabemos, Señor, que tú estás con nosotros. Espíritu Santo de Dios, que sea tu palabra, Señor, firme, Señor, clara, verdadera, Señor, para poder interpretar lo que en esta noche nos quieres hablar. Te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, la palabra sabemos que es fiel y verdadera. Y yo quiero hablar con ustedes de dos palabras, de dos posiciones que podemos tener, lo bueno y lo malo. Y yo cuando pensaba en esto, decía, Señor, ¿cuántas posiciones podemos llegar a tener? Decisiones de repente que pueden ser inestables, donde decir qué es bueno y qué es malo. Pero a la luz de la palabra vamos a poder interpretar lo que vamos a hablar en esta noche. Y quiero que ustedes me acompañen a Génesis, el capítulo 1, donde allí vemos al Señor con respecto a su creación. Y dice así, el versículo 1, 27. Y Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y qué interesante, ¿no? Tantas veces cuando el pastor habla de esto, ¿no es cierto? Y nos dice el versículo 28, y dice así, y los bendijo Dios. Qué bueno, ¿no? Poder entender que desde la creación el Señor ya nos estaba bendiciendo. Y el versículo 31, quiero que también ustedes me acompañen, y dice así, del capítulo 1 de Génesis. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno, en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Y poder ver acá, ¿no es cierto?, que desde el principio todo lo que el Señor había hecho era bueno. No solamente que nos bendijo, sino que el Señor dice aquí en la palabra, y he aquí que era bueno en gran manera. Bien, pero claro, hay algo que quiero compartir con ustedes. Y yo decía, Señor, vos creaste, hiciste la obra, viste que era todo bueno, pero en el capítulo 3 vemos algo diferente. Y en el capítulo 3 viene una tentación. Y que dice así. Antes de esto, quiero comentarles algo que estuve anotando cuando hablamos recién, ¿sí?, de la creación y de lo que el Señor había hecho. Y yo ponía, aquí podemos ver que no le bastó al hombre, ni llegó a comprender todo lo que el Señor había creado, siendo perfectamente bueno para vivir una vida junto a Dios. O sea, que no llegó a comprender, ¿no?, el hombre, lo que el Señor había hecho perfectamente para poder vivir junto a Él. Dios siempre obra y seguirá obrando, queriéndonos convencer de lo bueno que es estar bajo sus propósitos, proyectos, promesas, voluntad, fidelidad, obediencia, verdad. Miren ustedes todo lo que el Señor quiere para nosotros. O sea, queriéndonos convencer siempre, ¿no?, de lo bueno que es estar bajo sus propósitos, proyectos, promesa, verdad, fidelidad, voluntad, obediencia. Miren ustedes,
qué interesante. En Génesis 3 vemos lo que sucedió con su creación. En Génesis 3, 4 y 5 dice así. Sabemos muy bien que fue tentado Adán y Eva por la serpiente. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Está hablando del árbol, ¿no es cierto? Que el Señor le dijo que no comieran. Porque en el versículo 2:17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y yo cuando leía esto, decía, Señor, qué tremendo, ¿no? Porque estás advirtiendo algo que iba a suceder. Es como a veces nos pasa a nosotros, ¿no es cierto? El Señor nos dice, ¿no es cierto? Nos muestra en su palabra, nos advierte con un montón de versículos qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es la vida y qué es la muerte. Pero, lamentablemente, a veces sucede como Adán y Eva, ¿no es cierto? Que el Señor le está advirtiendo. Tenían todos los árboles del paraíso, ¿no es cierto?, del Edén para poder comer. Solamente uno no podían comer, ¿no es cierto? Y a veces nos pasa a nosotros lo mismo, ¿no? Tenemos tantas advertencias del Señor, como yo recién les decía, ¿no es cierto? Tenemos tantas cosas que el Señor nos da, sus proyectos, sus propósitos, su verdad, su fidelidad, su amor, su misericordia, y a veces tomamos un camino completamente distinto, sabiendo qué es lo que nos puede pasar, porque sabemos lo que nos puede pasar. Y bien, como les decía recién aquí, ¿no es cierto? Entonces les decía, serán como Dios sabiendo el bien y el mal, les dice la serpiente. Y miren ustedes lo que dice el 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó su fruto. Esa fue una decisión que ella tomó, ¿no es cierto? Satanás le dijo la serpiente, Satanás le dijo lo que de repente no le iba a pasar si tomaba de ese fruto, pero ella tomó la decisión de tomarlo, ¿sí? Fue una decisión de ella. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y yo decía, elegir y decidir. Vio, deseó y lo tomó. Ahora, hay algo que yo ponía aquí. Muchas veces podemos ser engañados, habiendo sido advertidos por Dios, pero no hacemos caso y llegamos a deslizarnos y caer en un abismo. Y yo ponía algo acá y quiero que ustedes puedan interpretar bien lo que les voy a decir. Acá cuando dice codiciable para alcanzar la sabiduría. Y yo decía, esta no es sabiduría de Dios, es una sabiduría engañosa. ¿Y saben por qué? Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, redundando la palabra. Yo pensaba, ¿no? Cuando pensé esto, sabiduría engañosa. La sabiduría viene del Señor, que es la que nos presenta, ¿no es cierto?, todo lo que la palabra dice y nos da el entendimiento del discernimiento de lo bueno y lo malo. Pero acá, esta sabiduría fue completamente distinta, porque era engañosa. Iban a morir, ¿sí? El Señor ya se los había advertido. Pero ¿qué les dijo la serpiente? No van a morir. Por eso le quería decir sabiduría engañosa. Y lo llevaría a la muerte espiritual. Así le sucedió a Adán y a Eva. Amén. Bien, el versículo 6, para poder seguir hablando de lo que estamos compartiendo, de lo bueno y de lo malo. Dice así, el capítulo 6, 5 y 6. ¿Qué es lo que sucedió después, no es cierto? Después de lo que Adán y Eva les aconteció. Y dice así, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio
de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Esto lo compartí en uno de las charlas que hemos tenido, ¿no? Y qué impactante que es esto, ¿no es cierto? Dice aquí que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, de los hombres, era de continuo solamente el mal. Y al Señor le dolió en su corazón el haber hecho al hombre. Qué increíble, ¿no es cierto? Y les comentaba recién el 6, ¿no es cierto? Y yo decía, ¿cuántas cosas podemos llegar a pasar de largo sin darnos cuenta si podemos estar dañando o no el corazón de nuestro Señor? Y yo ponía aquí, ¿no? Qué poco podemos ser considerados, ¿no es cierto?, nosotros cuando nuestro Señor se duele de no tener en cuenta sus advertencias, ¿sí? Soportar nuestras caídas hasta que nos soltamos de Él. Él soporta nuestras caídas hasta el momento que nosotros, ¿no es cierto?, soltamos su mano. Para seguir con esto de el bien y el mal y poder entender cuál es la decisión que tenemos que tomar y cómo la tenemos que tomar, quisiera que vayamos a Primera de Reyes, un pasaje también muy conocido, Primera de Reyes 3, Primera de Reyes 3, y poder entender que en este tiempo que estamos pasando hay muchas decisiones que tenemos que tomar espiritualmente. Posiblemente el estar encerrados, el no ver a los familiares, el tener toda esta preocupación de todo lo que sucede, no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo, nos puede llevar a tomar decisiones incorrectas. Pero qué bueno poder tener en cuenta lo que el Señor dice en su palabra. Y acá lo que vamos a hablar es de Salomón, ¿sí? Cuando Salomón sube a su reinado y qué es lo que le pide al Señor, porque era mucho pueblo para dirigir, para reinar y tomar decisiones. Y le dice así Salomón, 3:9 de Primera de Reyes. Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque, ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Qué bueno, ¿no es cierto? Tener esa sabiduría que viene de lo alto, porque él lo que le pidió es eso, sabiduría, entendimiento, para poder discernir con inteligencia todo lo que se le iba a acontecer con este pueblo. A tu siervo, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Para discernir entre lo bueno y lo malo. Sabiduría, ¿sí? O sea, que si la sabiduría de nuestro Señor no está en nuestro corazón, derramada, podemos ser confundidos. Solamente teniendo la sabiduría plena del Señor, porque su palabra dice que si nos falta sabiduría, tenemos que pedirla y Él la va a dar hasta que sobre y abunde. Miren ustedes, qué importante poder entender esta palabra. Tener sabiduría para poder discernir lo bueno de lo malo en este tiempo tan difícil. Podemos ser confundidos. No discernir lo bueno y lo malo, seríamos engañados por nuestro parecer en el momento de ser claros en la forma de actuar. Y cuando yo escribía todo esto decía, claro, Señor, si yo no tengo sabiduría en los momentos específicos, ¿no es cierto?, de poder discernir qué es lo que me conviene, qué es lo que no me conviene, qué es lo que de repente me va a producir aflicción, dolor, angustia o no, entonces tengo que tener un buen discernimiento de lo bueno
y lo malo, ¿sí? Porque puedo tener mi parecer y poder ser engañada. Por eso es importante la sabiduría de nuestro Señor. Quiero compartir también con ustedes Proverbios, ¿sí? Proverbios, donde habla tanto de la sabiduría de nuestro Señor, ¿no es cierto? Lo que Él nos dice, ¿no? Con respecto a la sabiduría. Este hombre que escribió, ¿no es cierto?, Salomón, que escribió Proverbios, ya era un hombre adulto, donde había pasado por un montón de circunstancias y situaciones, y sabía muy bien de lo que estaba hablando. Proverbios 1, versículo 7. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Muy conocido este versículo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, es respetar sus estatutos, sus dichos, ¿sí? Sus mandamientos. A esto se está refiriendo. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Claro. ¿Qué es una persona insensata? Es una persona tonta, que no razona, ¿sí? Esa es una persona insensata. Pero nosotros tenemos la sabiduría de nuestro Señor, donde tenemos enseñanza y poder discernir y decidir lo bueno de lo malo. Otro pasaje que quiero compartir con ustedes es Isaías. El compartir todos los versículos, ¿sí?, es el hecho, ¿no es cierto?, de poder entender qué es lo que el Señor nos advierte y qué es lo que el Señor dice en su palabra para poder entender mucho más lo que es bueno y lo que es malo. Sabiduría 5:20, lo que nos edifica y lo que no nos edifica. Isaías 5, versículo 20. Dice así: Hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. En este tiempo hay muchas situaciones, ¿sí?, donde se nos presentan y parece que todo está bien y no está todo bien. Ya lo vamos a compartir. Hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Es el tiempo que estamos pasando en estos días, ¿no es cierto? Tantas situaciones, tantas cosas, estar adentro, estar afuera, barbijo sí, barbijo no, tantas situaciones, ¿no es cierto? Lo de la vacuna, bueno, tantas cosas, ¿no es cierto?, que pueden ser buenas para nosotros y a veces parecen que no son tan buenas. Por eso en este tiempo la palabra tiene que ser el fundamento en nuestras vidas. Sabiduría para discernir. ¿Vamos a ser engañados? Sí, pero tenemos que tener la sabiduría para discernir. Y quería comentarles algo para que pudieran entender en este tiempo qué difícil que está todo, donde se van a presentar un montón de situaciones en el mundo, ¿no es cierto? Y leía en el diario algo que, una nota en el principio, porque no soy de leer el diario, pero estaba en grande, donde en una ciudad de Estados Unidos se aceptó una ley donde ya no va a haber un matrimonio, ¿sí?, de hombre y mujer, o como en este tiempo se está haciendo también con respecto a dos personas de igual género, sino que van a ser tres. Miren ustedes, pueden ser 2 varones y una mujer, o 2 mujeres y un varón. Y así formar una familia. Miren ustedes lo que se está propagando, ¿no es cierto?, en el mundo. Es algo tremendo, donde están viendo que parece algo bueno, pero es malo. Miren ustedes, ¿no es cierto?, qué impresionante. Quería compartir esto para poder estar viendo lo que estamos hablando. Y hay recomendaciones. Miren ustedes también. Antes le dije, ¿no es cierto?, estuvimos hablando con respecto a lo que estábamos diciendo antes, donde había tentación, hablamos con respecto a la tentación, advertencia, ¿sí? Y ahora lo que les quiero hablar es de las recomendaciones. Mire ustedes lo que el Señor nos habla con respecto a esto. En Proverbios,
quisiera que me acompañaran, por favor. Proverbios 4. Proverbios 4. Los nervios hacen que no pueda encontrar por proverbios, pero bueno, ustedes me van a saber entender. Proverbios 4, estoy en Isaías, acá atrás, muy bien. Proverbios 4 dice así, 4:10. Espero que en este tiempo me estén entendiendo lo que les quiero mostrar en la palabra. Proverbios 4:10 dice así. Dice así Proverbios 10. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. El Señor acá nos está advirtiendo, Salomón en sus escritos, nos advierte, ¿no es cierto?, de lo que nos puede llegar a suceder, ¿no es cierto?, en lo que estamos leyendo. Dice, aquí, ¿no es cierto?, dice, oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Miren qué bueno, ¿no es cierto? O sea, sabemos que este es el camino perfecto. Sabemos que es el camino perfecto. El camino que el Señor nos enseña, donde hay vida, donde hay esperanza, donde no hay muerte, ¿sí? Y en Hebreos, quisiera que también me acompañaran, Hebreos, para poder ver también lo que el Señor nos dice aquí. Hebreos 5. Dice así, 5, 13 y 14, dice así. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero mire ustedes lo que dice el 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que, por uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Quiénes? Los que tienen el alimento sólido, los que nos estamos madurando en la palabra del Señor. Tenemos el discernimiento, esa sabiduría que el Señor nos ha dado, y aún si nos falta podemos pedirla y nos la da hasta que sobreabunde. Dice aquí la palabra, ¿no es cierto? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Crezcamos, hermanos. Crezcamos en este tiempo, maduremos en las cosas del Señor. Hemos pasado por momentos difíciles. El Señor nos ha sacado de esos lugares que de repente parecía que no había una respuesta, una solución, y las puertas eran abiertas. Maduremos, acordémonos de la gracia del Señor, de su favor, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. ¿De qué? De la fortaleza del Señor, de saber que hemos salido en victoria, que tenemos la bandera de victoria, que el Señor está a nuestro favor. O sea, la palabra, sin la palabra anida en nuestras vidas, maduramos en ella, maduramos. ¿Por qué? Porque la palabra se hace en nosotros, ¿no es cierto?,
se refleja en nosotros. Dice, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Miren ustedes qué interesante que es esta palabra. Romanos 12, y ya vamos terminando. Romanos 12, también. Pero también el Señor nos habla con una palabra también muy justa, ¿sí? Romanos 12, a ver, dice así la palabra. Vamos a leer desde el 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Está hablando aquí, ¿no es cierto?, de la conducta cristiana. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. El 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Cuál fue el pago de nuestro pecado? La muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ahí nosotros hemos sido justificados. Él no pagó mal por mal, ¿sí? Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si hay algo que te aflige, si hay algo que te duele, si hay algo malo, deséchalo. Busca lo bueno de Dios y vas a vencer aquello que te hiere o que te duele. Después, Deuteronomio, tan conocido, Deuteronomio 30, donde el Señor nos habla allí, solamente unos versículos para poder ver lo que el Señor nos quiere persuadir, ¿no es cierto? Nos quiere persuadir para decidir lo que nos conviene, lo que edifica. Y dice así, el versículo 15, 30-15, mira, estate atento, mira, fíjate, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Mira, no estés desatento. Mira lo que te voy a decir. Te va a convenir. Yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. El 16. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová, tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. El 19 y 20. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. Lo que yo creé, ¿no? Lo que el Señor hizo, lo pone como testigo delante nuestro, para decirnos esto, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, el Señor nos persuade, la vida, para que vivas tú y tu descendencia, no solamente nosotros, sino nuestra descendencia. Yo decido cuál va a ser, ¿sí?, lo que viene por delante para mi descendencia. Mis hijos, mis nietos, mis bisnietos y todo lo que viene por delante. Yo decido. ¿Vos querés decidir, hermano, amigo, amiga? ¿Ustedes quieren decidir por lo que estamos leyendo? Miren ustedes,
Yo he puesto delante la vida y la muerte. Decidí. La bendición y la maldición. Escoge, pues la vida es la que da esperanza, la que no retrocede, donde hay una fe por delante, para que vivas tú y tu descendencia. El Señor no deja solo, no deja lo que Él da a una sola persona, sino que lo que da es para bendición. Somos ríos, ¿no es cierto?, donde el agua se despliega cuando nosotros hablamos a aquellos que están necesitados, aún siendo testimonio, sin hablar. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, el versículo 20, porque Él es vida para ti y para mí, y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Miren qué hermosa palabra. Y para terminar, hay 2 versículos que quiero compartir. Santiago 1:5, vamos a compartir, y también Romanos 2. Santiago 1:5. Dice así Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, lo que yo les hablaba anteriormente, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Por qué dice sin reproche? Porque claro, Señor, yo no entiendo, no comprendo. Está bien, no hay problema. Pedime que yo te voy a dar. No te voy a reprochar si tenés o no tenés. Si tenés poquito, si tenés mucho, no te voy a reprochar. ¿Sí? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, yo le pido, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pidamos sabiduría hasta que sobre y abunde, Señor. Llena mi corazón para que cuando lea la palabra pueda discernir lo que vos me estás hablando y que pueda desechar lo malo e incorporar en mi vida lo bueno que vos me estás mostrando. Y para terminar Romanos 2, yo quiero que ustedes puedan entender lo que les voy a leer, este versículo, que podamos entenderlo y recapacitar si estamos decidiendo por cosas que no corresponden. Dice así, 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira.